Bien, entonces, como lo anunciábamos, comenzamos este segundo bloque nuevamente con el doctor Andrés Abramovich, justamente para hablar de un poco el marco laboral que tenemos actualmente en la Argentina. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Muy amable. Bueno, contanos un poco cómo estamos en la Argentina en materia de derecho laboral. Y bueno, como estábamos hablando antes de comenzar el bloque, estamos ante un panorama bastante complejo. Bastante complejo por el nivel de desocupación que hoy nos encontramos en la República Argentina. Luego del año 2015 ha habido cerca de 150 o 200.000 puestos de trabajo menos, lo cual impone analizar una nueva realidad. Una nueva realidad a la luz de o bien el sistema imperante o bien adoptar políticas del extranjero a ver si se pueden aplicar acá en nuestro país. Sabido es que en los años 90 se estereotipaba de alguna manera la política laboral como la flexibilización laboral. ¿Qué implica la flexibilización laboral? Darle mayores libertades a los empleadores para adoptar ciertas normas dentro de la empresa. ¿Qué conlleva eso? Que pueden despedir con mayor facilidad a lo que rige en la actualidad. Hoy nos encontramos en nuestro derecho del trabajo, en nuestro ordenamiento jurídico laboral, con un sistema bastante rígido que impone al empleador que despide sin causa a un trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor a los 3 meses. También, como estábamos hablando con vos fuera de cámara, también tenemos que examinar un poquito más a fondo. ¿Por qué? Porque se le aplica igual normativa a una multinacional, a una gran empresa, que al comercio de barrio, al comercio de la esquina, a un pequeño comercio, y eso en la generalidad de los casos se generan situaciones injustas. Claro, uno analiza lo que hablábamos fuera de cámara también en un país característico como la Argentina, que vamos ciclos, ¿viste? Económicos y laborales. Vos recién hablabas de cuánto estamos más o menos en nivel de desocupación, a nivel de porcentaje. Mirá, es preocupante el índice de desocupación hoy en día, que oscila entre un 12 o un 13%, no estamos como en la década del 90, que se ha llegado al 22%, pero que implica que estamos ante un panorama preocupante, que hay que ocuparse de la situación y hay que prever todas las consecuencias que puede derivar a una situación de caos y alto desempleo, que esperemos que no se llegue como ocurría en ese entonces, en los 90. Claro, yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque en la década de los 90 tenían la manija, si se quiere el término, los empleadores, los empresarios y todas las de perder los trabajadores. Tal cual. Hoy, con la gran fuerza de los sindicatos, tal vez está del lado del trabajador, pero habría que buscar un punto, un equilibrio intermedio, ¿no? Porque también cuando uno habla de las generalidades de la ley, justamente tiene que ver y tocar también a aquellos grandes empresarios como al PYME, al pequeño empresario que a veces no logra encuadrarse dentro de un marco regulatorio, ¿no? Efectivamente, Fabián, lo describiste perfectamente. Acá en la Argentina vivimos periodos cíclicos que, bueno, generan estos desconciertos tanto para la parte obrera como para la parte empleadora, que la parte empleadora también requiere y necesita, y es fundamental que cuente con una seguridad jurídica, y también, bueno, los obreros que necesitan la fuente de sustento para subvenir a las necesidades propias y también la de su grupo familiar, lo que impone que una relación laboral ideal es aquella que se desenvuelve en el marco de la estabilidad, es decir, aquella que perdure en el tiempo, de modo tal que al empleado le permita desarrollar sus potencialidades y a su vez tener ingresos, y también al empleador que pueda producir en términos económicos favorables y que también pueda desarrollar su propia potencialidad dentro de la empresa. Pero como vos también marcaste perfectamente, es necesario encontrar un equilibrio. Un equilibrio que este equilibrio se tiene que encontrar con políticas de nuestra clase dirigente que impongan ciertos estándares de conducta dentro del ordenamiento jurídico, desde ya que generen las condiciones de trabajo adecuado, ni tan rígido para los empleadores de modo tal que los disuada para emplear gente, ni tan flexible
para los empleadores que puedan hacer lo que quieren y sacar un trabajador sin ningún tipo de limitación, como regía en la época de los 90, con ciertos límites, claro, que eso trajo aparejado un gran desempleo, que esperemos que no ocurra en este momento. Decime, ¿hay algún modelo que uno pueda mirar al exterior? ¿Viste? Siempre uno puede evitar las comparaciones o trata de decir, bueno, de acuerdo a una idiosincrasia o a la cultura determinada de un pueblo, de una nación. Digo, un modelo que nosotros podemos mirar, si este es el modelo que podemos aplicar en la Argentina, digo, desde el punto de vista del estudio de factibilidad, si se quiere, ¿no? Muy bien. No para copiar e introducirlo con force a la Argentina, porque seguramente no nos va a ir bien, ¿no? De acuerdo a nuestras características. Mira, en tu pregunta está gran parte de la respuesta. Es muy difícil traer un sistema de afuera e incorporarlo así adecuadamente a nuestro sistema argentino. Encontramos, por ejemplo, en Europa un régimen de estabilidad casi propia que les impide a los empleadores despedir aún sin causa. Tiene un régimen muy parecido. Un empleado privado que se equipara casi a un empleado público como es en la República Argentina. Sabemos que el empleado público no se lo puede despedir salvo que tenga una causa suficiente para despedirlo. Después encontramos en el sistema de los Estados Unidos del sistema de despido libre que se denomina, es decir que los empleadores pueden despedir sin más, sin abonar ninguna indemnización. Yo creo que tendremos que adoptar políticas que es muy difícil, ¿no? Pero hay que estudiarlo y los especialistas tienen que hacerlo, que se adapten o que se traten de adaptar a cada caso en particular, que no se regule de igual manera, como vos mencionaste antes, al pequeño comerciante que a una multinacional. Y creo que depende de los especialistas, de los investigadores, de la dirigencia política, que se propenda a analizar este tipo de políticas y ver las experiencias de afuera, que encontramos de todo. Desde el régimen de despido libre hasta una imposibilidad de despedir, salvo con una justa causa. Claro. ¿Cómo ves desde el derecho laboral esta inclusión de las distintas facetas en cuanto a la especialización, ¿no? Hoy sabemos que los trabajos son cada vez más exigentes, que cada uno se tiene que especializar en un área determinada, trabajar. Ya no hay un trabajo tan genérico como antes, ¿no? Y a contrapelo de eso tenemos la inserción de las nuevas tecnologías, ¿no? Efectivamente. Que también aparta un poco de mano de obra y los trabajos van evolucionando y se van reconvirtiendo. Es muy preocupante, Fabián, el tema de las nuevas tecnologías, porque de hecho ya se está hablando de la robotización, que la robotización desde ya va a desplazar a muchísimos trabajadores del empleo y por lo tanto, como vos también manifestaste, van a tener que readecuar su fuerza de trabajo hacia las nuevas formas de realización de las tareas. Es para analizarlo porque también tengamos en cuenta que si se adopta ese sistema de la robotización y si los robots reemplazan la fuerza humana, tampoco a los empleadores le puede llegar a convenir. ¿Por qué? Porque después si hay gente desempleada no va a tener gente para poder consumir, gente que tenga ingresos para dar vuelta a la rueda de la economía. Exacto. Por lo tanto es preocupante, la verdad que es muy preocupante. Yo creo que hay que pensar un poco más allá de la conveniencia al inmediato plazo por parte de los empresarios, sino que ver el globo completo para obviamente encontrar una solución adecuada que conforme fundamentalmente al trabajador. El trabajador como rueda de toda esta sociedad que le permite consumir y puede hacer girar de la mejor manera. Doctor Andrés Abramovich, muchas gracias. Gracias a vos, Fabián, muy atento. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa luego de haber hablado con el doctor Andrés Abramovich sobre este tema tan interesante, ¿no? Que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y volvemos con el tercer y último bloque nuevamente.